Hola, soy Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta, un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los grandes sucesos y eventos de este año 2020 que ya está por terminar y de los principales desafíos para 2021. Para hablar de estos temas tenemos invitados en Uruguay, Argentina, España y Reino Unido. Quiero saludar en Argentina a Jorge Elías, periodista, conductor y columnista en Radio Continental y en el programa de televisión Universidad Crítica, director del portal de actualidad y análisis internacional El Interim. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Clara, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. A ti, Jorge, gracias por acompañarnos. Quiero saludar en Uruguay al embajador Fernando Petrella, abogado y diplomático, ex vicecanciller y embajador argentino en diferentes países, también ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Clara, es un privilegio estar con usted y con un panel tan interesante. Un placer que nos acompañe nuevamente, embajador, muchas gracias. Quiero saludar en Reino Unido a Robin Wallis, él es el director del Bulletin of Advanced Spanish y secretario del Consejo del Atlántico Sur. Robin, es un placer tenerte con nosotros, bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación. Muchas gracias, Robin. Quiero saludar en Madrid a Javier Fernández Arribas, periodista y analista político en diferentes medios de España y director de Atalayar. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Un placer para mí estar con todos ustedes. Muchas gracias, Javier. Y quiero que vayamos a nuestro primer bloque porque vamos a hablar un poco de los grandes eventos que han tenido lugar este año en nuestros diferentes bloques, por supuesto. Habrá cosas que se me quedaron un poco por fuera y ustedes pues no las van a recordar. Y quisiera empezar con Robin, porque hace unos días comentábamos del fuerte impacto que ha tenido la pandemia, pero hablábamos finalmente de su efecto y de sus consecuencias coyunturales. Pero había un tema mucho más grueso ahí que va a tener repercusiones mucho más profundas a nivel social, político, ecológico, económico y por supuesto en el tiempo. Quiero, Robin, que nos aproximes algunas reflexiones acerca del cambio climático, las causas, los efectos, las consecuencias. Un gran tema. Bueno, gracias. Yo diría que hace años que estamos en pandemia. El organismo afectado es nuestro ecosistema y el virus somos nosotros. Cuando invade un virus, el organismo responde tratando de neutralizarlo. Una suba de temperatura es la primera respuesta de nuestro organismo para eliminar un agente invasivo y eso también es la respuesta del ecosistema mundial frente al impacto humano. Para nosotros, la verdadera segunda ola vendrá después del COVID-19 y será el cambio climático. Hemos sido una especie cortoplacista. Evolucionamos con la obsesión de obtener lo necesario para sobrevivir el día de hoy, con escasa atención a lo de mañana o pasado mañana. La política refleja esa característica. Para hacer frente a la crisis climatológica, se proponen pautas inadecuadas para fechas lejanas y luego no se implementan las medidas necesarias para alcanzarlas. Acá en el Reino Unido, la concientización de la opinión pública se debe principalmente al documentalista pionero David Attenborough. Y este año estrenó un documental que se llama Una vida en nuestro planeta, en Netflix, y lo ha llamado su declaración testimonial sobre los tremendos cambios en nuestro ecosistema durante su larga carrera. Más que nada, demuestra que las especies prosperan cuando su hábitat prospera e identifica 5 pasos para restaurar el equilibrio del que depende nuestra supervivencia. Voy a mencionar esos 5 pasos. Primero, restaurar las zonas salvajes. Dependemos de las selvas para absorber el dióxido de carbono y ellos dependen de la biodiversidad para mantener el ecosistema. Costa Rica es el más destacado ejemplo de la reforestación. A escala global, la reforestación podría absorber 2/3 partes de las emisiones ya generadas. Segundo, reducir la tierra usada para la agricultura. Eso significa un cambio de dieta. En el Serengeti de África hay más de 100 animales de presa
para cada animal carnívoro. No hay espacio en el planeta para sostener billones de carnívoros humanos. Cultivar plantas comestibles es más eficiente y sostenible. Tercero, es estabilizar la población humana. La educación universal, sobre todo para las niñas, ya ha logrado ese objetivo en ciertos países. 4. Garantizar la salud del océano. Esto es fundamental para reducir el carbono en la atmósfera. De momento, gran parte de los océanos están devastados por flotas pesqueras subsidiadas. Además, con un hábitat más saludable, más peces habrá. Ya existen zonas de no pescar. Si estas llegaran a cubrir una tercera parte de los océanos, garantizarían la abundancia de vida marítima para satisfacer las necesidades de la población humana. Y finalmente, número 5, desde el Sol llega 20 veces más energía de lo que necesitamos. Hay que usarla para reemplazar la energía contaminante y hacer que solo se usen las energías renovables. Para lograr eso, hay que prohibir inversiones de los bancos y los fondos de pensiones en los combustibles fósiles. La energía renovable es más barata, genera ciudades más tranquilas. Es una fuente de energía que no se agota. Entonces, para concluir, dependemos de la naturaleza y tenemos que vivir en equilibrio con ella. No hay otra opción. Debemos dejar de vivir aparte de la naturaleza y en cambio vivir como parte de ella. Robin, muchas gracias por tus pertinentes comentarios respecto a este tema tan relevante para nuestro presente, pero especialmente para nuestro futuro. Quiero ir con Jorge en Buenos Aires para que nos aproxime tu mirada sobre este tema tan vital. Es evidente, Clara, que el grito de Greta Thunberg entró por un oído y salió por el otro de los dirigentes políticos, de aquellos que toman decisiones. En realidad, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de emisiones de dióxido de carbono. Estamos hablando, por ejemplo, del respeto al Acuerdo de París, 195 países que lo firmaron en 2015 y del cual se salió Estados Unidos. Pero también estamos hablando del incendio de la Amazonía, por el cual Jair Bolsonaro, por una cuestión más que todo electoral, por una cuestión interna, recordemos que llegó al gobierno por 3 factores. Uno es bovinos, es decir, la agroindustria, el otro es balas, es decir, la seguridad, y el otro es Biblia, es decir, los sectores evangélicos de Brasil. Bueno, en su caso, cuando se produjo el incendio de la Amazonía, recordemos que tuvo un choque con Emmanuel Macron. Emmanuel Macron desde Francia le dijo, se está incendiando el planeta está en llamas. Y Bolsonaro dijo que no, que esto era una cuestión de soberanía. Y cuando hablamos de incendios, hablamos de Brasil, hablamos de Bolivia también, donde Evo Morales permitió en su momento para tender una carretera que se incendiara parte de esa selva tropical que es el pulmón del planeta. También hablamos de Angola, hablamos de la República Democrática del Congo, hablamos de Alaska, hablamos de Groenlandia, hablamos de Siberia, es decir, no se produjeron solamente incendios en Brasil, hablamos de California, que fue lo último que ocurrió. Y un dato, en el mundo hay refugiados políticos, pero no hay refugiados ambientales. Y cada vez son más los desplazados y los refugiados a raíz justamente de esta crisis climática que es previa a la pandemia, que pareció en su momento que se apaciguaba justamente por el parate que produjo la pandemia y el confinamiento, y sin embargo los niveles nuevamente vuelven a ser alarmantes, y esa premisa del Acuerdo de París de reducir la temperatura global 1,5 grados o 2 grados aún parece lejos, y aún parece que los países comprometidos no están cumpliendo justamente con eso. Es decir, cambio climático, la lucha contra el cambio climático no son solamente autos híbridos o dejar de usar diésel, sino también tomar conciencia, y esa conciencia es la que falta justamente en el planeta. Jorge, muchas gracias. Pues efectivamente estamos viendo que esto no es de una región en particular, de un país en
específico, sino que es algo que ha tocado a todas las regiones del mundo, a todos los continentes. Veíamos, como bien dices, incendios en Australia, pero también temas de inundaciones en países de Asia durante este año. Y pues acá en América Latina y el Caribe también el tema de los huracanes y toda esta cuestión que tú estás retomando de la Amazonía, pues finalmente es algo que nos tiene que responsabilizar también a los ciudadanos de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo muy mal además. Quiero preguntarle al embajador Fernando Petrella cuál es su opinión respecto a este tema. Fueron realmente muy claros y explícitos, y aprovecho para saludar a Robin y al South Atlantic Council, que es una entidad que tenemos siempre muy presente en la Argentina. Yo quisiera tocar un poco el comienzo de todo esto, y yo creo que fue un libro que apareció a fines de los años 60 que se llamaba Los límites del crecimiento. Y este libro, bastante extenso, tenía en cuenta un poco el aumento de población, los consumos industriales, y fue generando una conciencia de este tema del medio ambiente. Este libro lo llevaron adelante Aurelio Peccei y Oberdan Salustro, dos dirigentes de Fiat, una empresa italiana muy importante. Salustro fue asesinado por la guerrilla guevarista en 1972, pero el libro generó lo que se llamó el Club de Roma, y los estudios ambientales siguieron adelante. Esto dio lugar a la primera conferencia de medio ambiente en 1972 en Estocolmo, que sentó las primeras bases de conciencia social sobre el tema. A esto siguió la conferencia de Río 1992, los acuerdos de Kioto, y el acuerdo de París, el gran triunfo de Macron, que como bien señalaba Jorge Elías, es una cuestión más bien declarativa, porque muchos países no le han prestado la necesaria atención. Y en América Latina llegamos al acuerdo de Escazú, que se firmó en el 2018, producto del esfuerzo de Costa Rica, que ha sido acá mencionada como un país clave en el tema medioambiental, y de Chile. Y el acuerdo de Escazú tiene algunas cosas bastante novedosas, porque primero da el derecho a la información ambiental. Quiere decir que cualquier entidad medioambiental o persona puede requerir a alguna otra entidad que esté afectando el medio ambiente información al respecto. Da el acceso a la justicia para tratar de reparar las cuestiones medioambientales, y al mismo tiempo genera un artículo que le da protección a los ambientalistas, digamos a Greenpeace, por así decir, o a Vida Silvestre en la Argentina, que protege la fauna, para poder realmente actuar en la justicia sin sufrir las presiones. Este acuerdo de Escazú, que yo destaco, va a requerir de 11 ratificaciones sobre 23 países que lo han firmado. Argentina ya lo ha firmado, lo ha ratificado, y es de esperar que no se quede en algo aspiracional, o que los avances que este propone al generar jurisdicciones judiciales para las violaciones medioambientales no termine siendo algo contraproducente. Y después creo que es muy importante, ha sido mencionada creo que por Jorge Elías, a Greta Thunberg. Tal vez es un extremo. Ella cruzó el Atlántico en un barco a vela provisto por un noble europeo, sin baño, sin ducha, sin agua, y ella declara en su viaje que los primeros olores que sintió al llegar a Nueva York fueron los olores de la polución, que se superponían a los olores de su propio sudor. Todo muy pintoresco. Me parece que hay que tener un poco de cuidado. Como han dicho mis predecesores, acá se trata de lograr un equilibrio, de preservar las especies, de cambiar las dietas, y como ha dicho Robin, de reforestar el planeta. Esto no es tan complicado. A nosotros en el Mercosur, el tema de la deforestación ya nos está causando problemas con la Unión Europea, que aduce que los incendios en el Amazonas no son accidentes, sino que son producto de la voluntad del hombre, y eso puede realmente agregar las ya dificultades que presenta el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que esperamos
en la Argentina sobre todo, que se ratifique en algún momento. Muchas gracias, Clara. Embajador, no se me vaya que quiero hacerle dos preguntas rápido para unas respuestas de diplomático experto como usted. ¿Qué hacemos cuando chocan intereses, digamos, como globales de preservación, por ejemplo, de la Amazonía, y sale el gobernante de turno alegando una cuestión de soberanía? Eso es lo primero. Lo otro, si usted recuerda cuáles son los países que todavía no han firmado este acuerdo último que usted estaba mencionando de América Latina. Sobre el primer tema, evidentemente es una cuestión de soberanía, como es una cuestión de soberanía aducir la no intervención para evitar que la OEA, por ejemplo, se inmiscuya en las violaciones de derechos humanos o en las violaciones a la democracia que puede haber en países de América Latina. El problema con el medio ambiente es que hay industrias detrás, hay salarios, hay empleos, hay familias, hay ganancias, hay acciones. Este es el principal problema que yo veo. En cuanto a los países que todavía no han firmado el acuerdo, que no han ratificado, han ratificado muy pocos hasta ahora. Firmado, lo han firmado creo que 24 países, pero ratificado todavía no llega a las 11 ratificaciones que necesita el acuerdo para entrar en vigor. O sea que acá estamos en dos temas muy complicados porque hay empleo, familias, industrias, ganancias detrás. Algo parecido ocurre con el lado oscuro de los sistemas digitales, como bien dijo el secretario general de Naciones Unidas. Cuando hay empleo y ganancias detrás, es más difícil que resolver otros temas atingentes a la seguridad internacional, que con controles de los países más importantes y de las Naciones Unidas es algo más factible de lograr. Embajador, muchas gracias. Y quiero ir a Madrid para preguntarle a Javier cómo ve este tema del cambio climático desde España. Pues, Clara, lo veo con mucha preocupación, lo veo como una necesidad de concienciación por parte de los ciudadanos. Lo comentaba Jorge Elías. Creo que los gobiernos tienen una enorme responsabilidad a la hora de promover legislaciones en el Parlamento y de adoptar medidas que eviten un cambio climático cuyos efectos son evidentes. Yo no creo que nadie, ni siquiera el señor Trump o el señor Bolsonaro, por mucho que se empeñen, pueden negar la evidencia. Y es, por ejemplo, los gobiernos, los políticos tienen que tomar conciencia y adoptar decisiones, pero que sean decisiones que realmente puedan compaginar todos los intereses. Yo creo que el péndulo tampoco es bueno, o sea, de repente de estar haciendo una cosa y pasar de repente a hacer totalmente lo contrario. Creo que hay que tratar de compaginar, porque en España el caso que hemos tenido es la guerra, por ejemplo, contra el diésel, ¿no? Teniendo en cuenta que después del turismo, la segunda industria que da trabajo a miles y miles de personas es la fábrica de automóviles. Bueno, tú de repente no puedes ir contra el diésel, no porque el diésel no contamine, que por desgracia contamina, sino porque tienes que tener en cuenta que los fabricantes de coches ya están tomando ellos mismos, y era el segundo escalón que quería tocar, que eran los empresarios, las empresas, las compañías, las que tienen que adoptar medidas para contaminar lo menos posible. Pero vamos, esos coches, por ejemplo, con el AdBlue o el Eco 6, ahora en Europa se está negociando el Eco 7, los vehículos, los coches ya tienen una contaminación muy, muy baja. Aquí, por ejemplo, en Madrid, la gran discusión es que las calefacciones de los edificios contaminan muchísimo más, porque todavía hay algunas de carbón o algunas de gasoil, con lo cual esa contaminación que a veces se ve, lo que decimos nosotros, la boina que hay encima de Madrid, no la producen tanto los coches como las calefacciones, porque si no,
en los meses de verano que ya no hay calefacciones, ¿por qué no hay boina encima de Madrid? Pero bueno, son discusiones muy, muy locales que no deberían desviarnos de lo que es realmente el problema general, y se trató, y bien tratado, yo creo, en los acuerdos de París. Cada uno tiene que tener control de sus emisiones de CO2. También hay picaresca de esto, porque yo recuerdo, y tú, Clara, me lo puedes corroborar o me puedes corregir, que, por ejemplo, una de las cuestiones que se daba que cuando las FARC estaban en las partes montañosas y en las partes de la selva colombiana, pues ahí había cuotas de CO2 que se podían comprar y vender con algunos países occidentales. Una de las cuestiones que las FARC estaban manejando eran esas cuotas de CO2, curiosamente. Yo mantuve una serie de contactos con responsables colombianos, y no solo de Colombia, también de otros lugares de América Latina que estaban negociando con eso. O, por ejemplo, cuando se puso de moda el biodiesel, anda que no se han talado zonas y zonas de Amazonas, o por ejemplo en Brasil, para sembrar lo que luego podía ser bueno para fabricar el biodiesel, y luego eso se ha desechado. En fin, yo creo que en ese sentido, y además nosotros desde los medios de comunicación debemos tener una beligerancia clara de la necesidad de respetar el medio ambiente, sobre todo de inculcar que a los niños desde las escuelas, bueno, desde las familias y luego en las escuelas, primero se les eduque y luego se les forme en la necesidad de preservar el planeta. Y ya para terminar, hay un tema que nosotros en Atalayar hicimos un reportaje a fondo, que es el Ártico. Yo a mis compañeros de panel y a todos los que nos están oyendo y escuchando, les referiría el Ártico. Ahora mismo en el mundo, buena parte de las tensiones entre las grandes potencias, sobre todo entre Rusia, Estados Unidos, etcétera, es por el control del Ártico. Se ha ido descongelando. Entonces, ahora mismo el descongelamiento del Ártico ha cambiado la navegabilidad de esa región, con lo cual, por ejemplo, si antes el transporte de mercancías por barco, que son millones y millones de toneladas al año, tú estás cambiando esa navegabilidad, acortando los plazos en casi una semana, dependiendo los trayectos. Eso abarata precios, abarata costes, y el control de esa navegabilidad pues es lo que muchos están intentando pugnar. ¿Os acordáis que se tomó como una guasa, una broma, que Donald Trump quisiera comprar Groenlandia? Pues no era ninguna broma, además, porque en el subsuelo del Ártico ahora sí se podrían explotar sus riquezas de hidrocarburos, petróleo y gas, que son bastante abundantes. Bueno, eso es una consecuencia del cambio climático, como los polos se están descongelando, y eso puede traer consecuencias, ya está trayendo consecuencias trágicas para todo el planeta en cualquiera de las regiones del mundo. Javier, muchas gracias, y me voy a quedar contigo para que pasemos a nuestro segundo bloque y hablemos de lo que ha significado esta crisis sanitaria global, esta pandemia de coronavirus, cómo nos encontró esto sin estar preparados, nos ha tenido encerrados casi todo el año. ¿Qué opinión tienes respecto a que sin duda ha sido como el gran evento del año? Y en eso, pues quizá los chinos tienen bastante que decir. ¿Quién nos va a contar dónde está el origen? ¿Cómo se ha creado? Si ha sido de una forma, accidental, por aquello de que el murciélago se comía no sé quién, y luego al murciélago se lo comió no sé cuántos, y entonces así se transfirió el virus. O tenemos un virus de laboratorio, o como dicen los chinos, no, a nosotros el virus nos vino en productos congelados desde Occidente. Bueno, yo creo que a la hora de ver qué es esta pandemia, cómo se puede luchar contra ella, y sobre todo que a estas alturas, cómo
podemos y debemos convivir con el virus, me temo que muchos años. Necesitamos tener más información, necesitamos saber cuál es el origen. Creo que ahí China y Wuhan tienen mucha información todavía que compartir con el resto del mundo. No sé yo, no voy a entrar en si hay necesidad o no de reclamar daños y perjuicios a China por todo lo que ha ocasionado, pero lo que sí es cierto es que este virus, uno, nos pone de manifiesto lo débiles que podemos llegar a ser los seres humanos, que pensamos que somos todopoderosos, incluso tenemos muchísimas armas o tenemos muchísimo dinero o tenemos muchísimo confort o tenemos muchísimas comodidades y luego resulta que todo eso hay un virus que es nada, que ni siquiera lo podemos ni ver, ni tocar, ni nada, que nos quita la vida, y no solo nos quita la vida a los seres humanos, sino también que nos obliga a parar y que trastoca y lo que hace es llevarnos a la bancarrota a millones y millones de seres humanos de todos los países del mundo. Bueno, hablábamos antes del cambio climático. Es verdad que los mares, los cielos, al paralizar absolutamente todo, se han visto regenerados en estos meses de confinamiento, pero lo que también hay que tener en cuenta es la capacidad que tiene cada uno de los países de poder afrontar este tipo de pandemias. En el caso de España, yo diría que debería haber sido un caso europeo, pero no ha sido así, porque el problema que hemos tenido es que un país cerraba sus fronteras, otro las abría. En Madrid nadie controlaba a los pasajeros que venían desde Italia, y sabiendo que en Italia la pandemia se había extendido bastante y no se tomaron medidas. Yo creo que esta pandemia pone de manifiesto la necesidad de que en política uno tiene que ser responsable y asumir responsabilidades más allá de las responsabilidades políticas. Es decir, bueno, yo lo he hecho mal, lo siento, me he equivocado, me voy a mi casa y ya está. No, oiga, mire usted, yo creo que en política habría que dar un paso más allá, y cuando hay equivocaciones que cuestan la vida a miles de personas, las responsabilidades tienen que ir mucho más allá, tienen que ir a nivel penal, y más sobre todo cuando tú tienes información desde el mes de enero, el mes de febrero, y no tomas medidas hasta el 14 de marzo, que es lo que ocurrió en España. Ahí, bueno, decía antes, yo lo he sufrido, lo pasé mal, y ahora creo que con las vacunas, porque ya estamos asistiendo hoy a los laboratorios que están pidiendo ya la licencia para poder comercializar las vacunas. Una vez que las vacunas con más o menos efectividad se pongan en circulación, psicológicamente vamos a tener más o menos control. Yo supongo que tardaremos todavía algunos meses. La economía también, por ejemplo, el turismo tardará todavía en recomponerse, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la economía. Ya, y termino. Pero lo que sí está claro es que debemos sacar muchas lecciones de lo que ha pasado, y sobre todo sin miedo, pero con mucho respeto, convivir con un virus, bueno, que será como el de la gripe. En el año 2018 en España murieron 16.000 personas por la gripe normal y nadie dijo nada, nadie se alarmó ni nada por el estilo. Pero bueno, hay que superar también el problema psicológico que está creando este virus, de poder afrontarlo, y se quedará pues como el cáncer o los infartos de miocardio o la propia gripe normal, que al año se llevará la vida de miles de personas, pero nos acostumbraremos a ello y entonces recuperaremos nuestra vida normal. Pero el daño ha sido gravísimo, y en España, sobre todo, la generación que salió de la dictadura, la generación que hizo la transición, que salió de las crisis económicas, ahora en las residencias de mayores es la generación que se nos ha muerto sola y de una manera indigna, con lo cual, por eso decía antes que muchos dirigentes deberían tener responsabilidades penales y no solo responsabilidades políticas. Gracias, Javier. Quiero ir con Robin, que también está en Europa, para preguntarle cuáles han sido pues sus impresiones
e incluso vivencias durante este año de pandemia? Ha sido un cambio obligado de hábitos, el hábito de pasar mucho tiempo afuera de casa, viajando por todas partes. De repente hemos tenido que adaptarnos a una vida más estática y mucha gente ha encontrado un aspecto positivo, viendo cosas que normalmente no ven porque están con demasiada prisa andando por el mundo. Pero para contestar a este punto decidí imaginar que un comité de intervención celestial se había reunido en el cielo para responder a las oraciones cada vez más urgentes de la humanidad, pidiendo una solución a nuestro primer punto, la crisis climatológica. Y los ángeles y los santos de ese comité decidieron, en fin, diseñar un virus suficientemente espantoso para que los seres humanos cambiaran sus hábitos, frenaran el crecimiento desmesurado de la población y reformaran su mala administración de los recursos naturales, pero sin recurrir a una matanza de escala diluviana. Suena razonable, ¿no? Y ese virus se parecería a esta pandemia que estamos sufriendo ahora. No sé si me permites leerte un extracto de un artículo de un distinguido libre pensador argentino, Carlos Escudé, que publicó en La Nación en abril. Escribió que en este mundo de deslumbrantes riquezas, ninguna sociedad le ha dado prioridad a la salud pública. Dada la creciente concentración del ingreso, la lógica del mercado incita a invertir más en cruceros de lujo que en la salud de los pobres. Por ahora no hay cruceros, pero si la humanidad supera la crisis, regresará a lo mismo. Será una catástrofe moral y una oportunidad perdida de dimensiones bíblicas. Mientras dura la crisis, algunas pequeñeces humanos como el boato y el alarde de opulencia pierden todo su egoísta valor. Frente a quien nos pavonearemos si estamos escondidos en nuestras casas o deambulamos solitarios para comprar víveres en un almacén vecino. Da lo mismo poseer un yate que no tenerlo. Se nos brinda la oportunidad de adquirir sabiduría. Robin, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más o ya terminaste La situación en que vivimos ahora es que durante meses creo que mucha gente ha pensado que simplemente hay que sobrevivir hasta la llegada de la vacuna. Y ahora tenemos en el horizonte el comienzo de un programa de vacunación que durará hasta mediados del año que viene. Siempre hay esta tensión entre el gobierno que aconseja cautela a la población, principalmente para no permitir que los hospitales colapsen. Y la resistencia del pueblo que está acostumbrado a cierta forma de vivir y que piensa que ya ha tolerado bastante y que quiere seguir sus costumbres habituales durante el periodo de Navidad y Año Nuevo. Y sin duda habrá un aumento en los casos como resultado de lo que va a pasar. El gobierno ha dicho que habrá 5 días de relajo de las reglas durante Navidad porque sabe que si no lo dice, la gente va a comportar como quiera de todas formas y no hay más remedio. Ahí estamos. Muchas gracias, Robin. Y quiero volver de este lado del Atlántico con el embajador Fernando Petrella para que nos comente cuál es su impresión y de todo lo que ha significado este año pandémico, embajador. Gracias, Clara. Yo puedo suscribir a todo lo que han dicho los expositores que han hablado antes y a Robin, que se refirió a Carlos Escudé. Quiero decirle que Escudé está internado, afectado por COVID, y que todos esperamos que pueda salir adelante. Bueno, yo creo que
para complementar un poco lo que ya se ha dicho, yo creo que habría que analizar el rol de China, el rol de la Organización Mundial de la Salud para mejorarlo, no necesariamente para ser crítico, porque nadie se esperaba una cosa así, hacer un análisis de las posturas que tomó cada país con relación a la pandemia y las consecuencias positivas o negativas que esas conductas dieron lugar. Por ejemplo, el caso de Suecia, que decidió, según tenemos entendido, ser muy flexible. El caso del Reino Unido, que al principio fue muy flexible, después fue menos flexible. El caso de Estados Unidos, que fue muy abierto. El caso de Brasil, el caso de Argentina, que tuvimos una cuarentena de 10 meses y que los resultados pueden también discutirse. Todo esto como para ver cómo podemos manejarnos en el futuro. En cuanto a la conducta de los seres humanos, que creo que acá nos hemos referido, yo creo que la naturaleza humana no cambia. El amigo español se ha referido a la gripe que vino después de la Primera Guerra Mundial, mató mucha gente, pero al poco tiempo los bisabuelos de todos nosotros estaban bailando el Charleston y París era una fiesta, según decía Hemingway. O sea que yo no espero que nuestra conducta cambie demasiado, porque la naturaleza humana es la misma. No sé si seremos más generosos, seremos menos egoístas, más interesados en las cuestiones comunes, como salvar al planeta. Todo esto va a requerir realmente un proceso de educación muy grande que tiene que llegar a través de las amenazas que implica una nueva pandemia o a través de la persuasión, y ese es el trabajo de los intelectuales como vos, Clara, y de los colegas que acompañan acá en este panel. Esto es todo lo que podría decir sobre este tema. Muchas gracias. Embajador, muchas gracias. Pues yo comparto un poco su mirada, no sé cómo clasificarla, si escéptica o pesimista. No creo que esta pandemia nos va a hacer mejores personas. Embajador, gracias. Quiero ir con Jorge en Buenos Aires para que nos cuente acerca de este año pandémico, porque como nos adelantaba el embajador Fernando Petrella, creo que la Argentina ha sido el país del mundo con la cuarentena más larga del mundo. Suscribo las palabras del embajador, de Javier y de Robin. Y con respecto a tu última conclusión, vos sabés que Ben Bradley, que fue el hombre del Watergate en el Washington Post, el editor, que en su momento dijo qué está pasando en ese edificio y que mandó justamente a Woodward y a Bernstein a investigar, esto termina en la caída de Nixon, me enseñó algo, una enseñanza que hoy perdura para mí. Me dijo, el periodista debe ser esencialmente escéptico. Y yo esto lo traslado al resto de las personas. No ser pesimista, tampoco optimista en esta situación en la que estamos viviendo, pero sí escépticos en cuanto a esto de la vacuna va a estar tal día, en tal mes se va a administrar. Bueno, a mí me tocó vivirlo en dos mundos. Yo normalmente voy a España una vez por año, me tocó el comienzo de esto en Madrid y estuve en Granada, estuve en Córdoba, estuve en Sevilla, pero sobre todo en Madrid. Y de lo que decía Javier, bueno, allí ya se sabía que existía un riesgo de epidemia global, todavía no era declarado pandemia, y llegó el 8 de marzo, el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, y hubo manifestaciones en toda España. Esta es una realidad. Y creo yo, y más allá de que ya se hablaba del virus, el virus de Wuhan o el virus de China, como lo llamó Trump, con fines electorales, por supuesto, fines políticos, que no aprendimos nada. En septiembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial dijeron que se venía o había una amenaza de algo así como un nuevo tipo de gripe. Esto fue septiembre del año pasado. Bueno, tuvimos ébola, tuvimos la gripe aviar H1N1. De 2011 a 2018
hubo 1.483 epidemias en el mundo, en 172 países. Claro, nadie pensaba que esto iba a ser tan grave. Bueno, tampoco se tomó en consideración aquello que justamente se expuso en Naciones Unidas, nada menos. Y aquí vienen las reacciones. En lugar de haber una reacción, yo no digo de gobernanza global o de un organismo global que maneje esto, las reacciones fueron individuales. Cada país adoptó la receta que supo o quiso administrar. Se cerraron las fronteras, hubo contradicciones, que barbijo sí, que barbijo no, hubo reacciones extemporáneas. Hay gente que hoy no cree que el barbijo sea suficiente para impedir la propagación del virus. En fin, yo creo que, como decía el embajador Petrella, es difícil pensar que vamos a ser mejores después de esto, sobre todo porque yo vivimos en el país, Argentina, con el confinamiento más largo del mundo. Hoy no hay confinamiento y hoy es una explosión, digamos, de gente por las calles. El velatorio de Diego Maradona puso en evidencia que evidentemente se terminó la cuarentena, 500.000 personas y nada menos que en la Casa de Gobierno. Ha sido un bochorno, por supuesto, y esto puede tener alguna consecuencia. Por eso me declaro escéptico, como decía al principio, ni optimista ni pesimista, simplemente escéptico, y me parece que esto que vino con la pandemia vino para quedarse. Distancia social, barbijo, es un cambio de actitud y un cambio de comportamiento, tanto por tu bien como por el mío. Muchas gracias, Jorge. Pues hicimos el mismo recorrido en España, solo que con diferencia de una semana. Quiero, Jorge, pasar contigo a nuestro siguiente bloque para hablar de la recesión global. Es cierto que la economía en el mundo se ha visto muy afectada, sobre todo pues va a tener muchas repercusiones también en América Latina. Había países que ya tenían una economía bastante desastrosa, como la Argentina, por ejemplo. O sea, no vamos a decir que solamente el país está en crisis económica por causa de la pandemia, pero sí que ha golpeado mucho las economías a nivel global y a nivel regional. ¿Cómo ves este tema? Bueno, también tiene que ver esto con la actitud frente a la pandemia. El cierre de fronteras también cerró la cooperación. La cosa es que la cooperación internacional ha sido mayor durante la crisis global de 2008, la crisis inmobiliaria de 2008, que durante la pandemia. E inclusive ha habido más cooperación en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el lavado de dinero, que durante la pandemia. A algunos países, mencionabas Argentina, pero también hay otros con deudas y demás, bueno, les toca negociación, las negociaciones, en el caso de Argentina con bonistas privados primero y luego con el Fondo Monetario Internacional, que es la que se está desarrollando en este momento. Es posible, y esto es absolutamente azaroso, es posible que la circunstancia global ayude justamente a renegociar esa deuda, pero eso no quita que la economía sea efectivamente desastrosa. Bien la definís, con un 40% de pobreza, en fin, con un desempleo fenomenal, con pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas que han debido bajar la persiana justamente por el confinamiento y por la pandemia. Y esa disyuntiva que se ha planteado, que muchos dicen, bueno, es absurdo, economía o salud. Economía es, sigamos la vida más o menos normal, con los cuidados que corresponden, pero que no deje de funcionar justamente la economía, caso Brasil, caso Estados Unidos, por poner ejemplo. Y salud, confinamiento, cierre de fronteras, pero cierre ya no de fronteras externas, también cierre de fronteras internas. Javier lo puede corroborar con lo que pasa en España, con lo que pasa en Italia, con lo que pasa en Francia. En su momento en Madrid cruzabas una calle
y resulta que ibas a un barrio en el cual tenías impedido el acceso. En Argentina pasa otro tanto, con circunstancias realmente muy dolorosas. El caso de una mujer de 33 años con cáncer de mama que pedía solamente ver a su padre en la provincia de Córdoba. Su padre fue desde la provincia de Neuquén, junto con su cuñada discapacitada, y le impidieron el ingreso en la provincia, cuando la Constitución garantiza la libre circulación. Se lo impidieron y lo escoltaron en forma humillante hacia Plaza Winkle, esto en Neuquén, y la hija murió sin el padre. Lo mismo ocurrió en otra provincia, hace muy poco, en Santiago del Estero, en el cual un padre y una madre llegan allí al límite, porque no se puede hablar de fronteras, estás dentro del mismo país, al límite con una niña de 5 años, con un tumor en una pierna, le impiden ingresar con el vehículo y el padre camina 5 kilómetros para que la niña sea atendida con el trauma que significa todo esto. Y hay otra provincia, que es la provincia de Formosa, en la cual se impide el ingreso de formoseños, es decir, de gente que tiene su domicilio o su residencia allí, lo cual también te habla, Clara, por un lado, de la solidaridad que ha creado la pandemia, pero también de la mezquindad humana y, en cierto modo, de la inhumanidad en estos casos que son dolorosos, pero que es bueno compararlos. Yo te hablaba del funeral de Maradona con 500.000 personas en la Casa de Gobierno, invadiendo la Casa de Gobierno, y de un gobernador afín al gobierno nacional que le impide el ingreso a gente de su propia provincia. Sí, hemos seguido esta situación de los casos que describes y por supuesto el caso del funeral de Diego Armando Maradona que acaparó toda la prensa mundial ha sido algo muy impactante de ver. Muchas gracias, Jorge. Quiero preguntarle al embajador Petrella cómo ve él esta situación para la economía global, esta situación de crisis económica a nivel global. Gracias, Clara. Bueno, yo creo que el G20 se ha estado ocupando un poco, sobre todo de la deuda de los países más pobres, que va a ser necesario ser renegociada de una manera razonable como para que estos países puedan levantar la cabeza. Ahora, está claro, como ha señalado Jorge Elías, que la pandemia afectó a todas las economías del mundo. La economía argentina venía ya golpeada por una deuda adquirida muchos años atrás, que se fue tratando de manejar de manera más o menos exitosa, a veces mejor, a veces peor, pero la situación está ahí. A mí se me ocurre que solamente se puede salir con mayor intercambio, con mayor comercio, con mayor cooperación entre los países. Yo no sé si vale la pena poner un ejemplo bueno de China, que ha sido tan criticado últimamente, pero China aprovechó el vacío político dejado por Donald Trump al retirarse de los acuerdos comerciales y pocos días atrás ha firmado un acuerdo comercial con toda el Asia que incorpora 2 millones, no sé, muchos millones de personas, 2.100 millones de personas creo, y casi el 30% del PIB mundial. O sea que para aquellos en nuestros países que son escépticos del libre comercio, que creen que cerrando la economía las cuestiones mejoran, China, que es un país que adopta el mérito como norma, la exigencia y al mismo tiempo el éxito en la economía, nos está dando un ejemplo. Yo creo que la salida a esta gran recesión tiene que venir a través de más comercio, no de cerrar las economías. Obviamente todo esto dicho con los cuidados necesarios, porque no es igual China que Vietnam, ni Singapur que Vietnam o que China. Así que esta sería la visión y tengamos mucho cuidado en este nuevo comercio de ejercer los controles necesarios para que ningún país pueda aducir que recibe importaciones con el virus en el envase o con el virus flotando, etcétera, etcétera. O sea que estas son mis reflexiones, no demasiado originales, pero son las que en este momento
me inspira mi experiencia. Gracias, Clara. Muchas gracias, embajador. Quiero preguntarle a Robin cómo ve en Reino Unido esta situación de recesión global y cómo se está viviendo en Europa. Bueno, primero quiero agradecer al embajador Petrella su amable saludo y la noticia sobre el compañero Carlos Escudé y a quien recibió su mensaje de solidaridad en sus momentos de luchar contra el virus. En Europa, el enfoque del debate se ha tornado alrededor de la cuestión de las ayudas entre la Unión Europea y los Estados miembros, sobre todo en España. Sin duda, Jorge nos hablará Javier nos hablará más de ese punto. En Gran Bretaña, el gobierno ha decidido que no tiene más remedio que firmar la factura para las necesidades que se han planteado. Es imprescindible que los negocios todavía existan cuando salgamos de la crisis sanitaria, así que para que existan empleos y que siga funcionando la economía. Entonces, repetidas veces han extendido el plazo para los pagos del subsidio al salario para la gente que está temporalmente sin ingresos. Iba a añadir que lo alentador de la situación son los pronósticos para una rápida recuperación de la actividad cuando salgamos de la crisis y con el avance del programa de vacunación. En este país y en otros parece que los gobiernos ven la reconstrucción post-pandémica como oportunidad dorada para fomentar la energía renovable. Y las industrias verdes podrán crear empleo, estimular las exportaciones y, de propina, ayudar a cumplir las metas de los varios acuerdos climatológicos que mencionábamos antes. Hay que tener en cuenta que hace una generación ciertas industrias establecidas colapsaron debido a un giro de la economía global. Y en la coyuntura de hoy puede ser que la agricultura y los minoristas tendrán que orientarse hacia, como decía antes, una menor producción de carne para reflejar mayor conciencia del daño causado por el cruel de los animales. La aviación tendrá que adaptarse a nuevas expectativas en un mundo donde ya no será realista ampliar constantemente la capacidad de los aeropuertos, como se había previsto antes de la crisis. Y los productores de los combustibles fósiles ya se han dado cuenta de que el mercado empieza ya a dar la espalda al coche tradicional y que el futuro del transporte parece que va a ser eléctrico. Así que así veo los efectos económicos de momento. Muchas gracias, Robin. Y vamos a ir rápidamente a Madrid con Javier para que nos comente cuál es su análisis de esta situación de crisis económica y de recesión global. Javier. La recesión global va a afectar a todos. El problema es que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, sobre todo por los recursos que van a tener a su alcance. De ahí la necesidad de una acción coordinada, que es lo que yo reclamaba, y que, bueno, Europa no ha actuado de una manera coordinada a la hora de abrir o cerrar sus fronteras, a la hora de controlar a los infectados y poder evitar los contagios, pero sí ha tenido una reacción con ese plan de recuperación que ahora están bloqueando Hungría y Polonia, porque algunos países europeos están vinculando al Estado de Derecho, al grado de democracia que tiene cada país,
la concesión de esa financiación, de ese plan de recuperación. Recordemos que son 750.000 millones de euros. Bueno, es normal que los países que ponen ese dinero, que más o menos pueden tener cierto superávit y que pueden permitir que dentro de lo que es el presupuesto comunitario de aquí al año 27, pues ese presupuesto pueda llevar allí una determinada cantidad para la recuperación. Es verdad que a España se han calculado que podrían llegar 140.000 millones, pero los países que tienen que firmar esa salida de dinero exigen que haya unas garantías, primero, en qué se gasta, segundo, en unas condiciones que sean bien para todos, y tercero, y que tengan una repercusión directa para la Unión Europea. Por supuesto que aquí nadie da nada gratis, porque hablando de Europa, pues de lo que se trata es de lo que se llama el mercado único, es decir, los países del norte, que en este caso son los que más van a financiar ese tipo de actuaciones, o que van a aprobar que dentro del presupuesto comunitario, que yo creo que es la maniobra hábil para poder disponer de esos fondos, se puedan abrir, es que, oiga, por ejemplo, que en Polonia o en Hungría el poder ejecutivo, que es lo que está ocurriendo, no tenga controlado el poder judicial, es decir, que la división de poderes, que la salud democrática de esos países sea la mejor posible. Polonia y Hungría lo niegan, e incluso miran a España, porque en España la reforma que quiere poner en marcha el gobierno del señor Sánchez con el señor Iglesias, pues la injerencia en el poder judicial es clara y manifiesta y absolutamente intolerable. Con lo cual, la economía va a resultar quizá una pandemia más para miles y miles de personas en todo el mundo, si no se adoptan las medidas adecuadas para que la economía se pueda recuperar. Ya antes hablaba de que hay que vivir sin miedo, eso sí, con respeto y con las medidas de seguridad adecuadas, pero países como por ejemplo España, que dependen y mucho del turismo, o a nivel internacional, que es una cumbre que se celebró ayer, o gran parte vía virtual en Canarias, o a nivel internacional las personas se quitan el miedo y empiezan a viajar y ven que bueno, que si se contagian luego tienen una vacuna que les puede curar, etcétera, etcétera, y poco a poco recuperamos ese tipo de actividades de viajar, de disfrutar, etcétera, etcétera, que está basado buena parte de la economía occidental, o si no vamos a sufrir situaciones económicas, sociales, que yo ahora mismo no me atrevo a predecir cuáles pueden ser sus consecuencias. Entonces, yo creo que las grandes empresas, pero también las pequeñas y medianas, porque, por ejemplo, en muchos países, y sobre todo España, el 98% del tejido empresarial en España son pequeñas empresas, autónomos, que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Si esas empresas no tienen ayudas, que es lo que estamos sufriendo en España, pues mucha gente va a ir al paro. Tenemos ya cifras bastante alarmantes, y lo que es peor, ha habido una salida que se llaman los ERTES, que son medidas temporales para poder hacer frente a la situación, pero que si eso no se soluciona de una manera clara y sobre todo no se reactiva la economía, son miles y miles de personas que van a ir a engrosar las filas del desempleo, y de ahí pues ya veremos, porque el problema del desempleo es que cuando tú ya no tienes ningún tipo de subsidio o de subvención, pues tienes que dar de comer a tus hijos, y la inseguridad y la incertidumbre pues crea todavía unas condiciones peores para vivir. Quiero que pasemos a nuestro cuarto bloque, y voy a ir con el embajador Fernando Petrella para preguntarle cómo ha visto a nivel global las situaciones de tensión, de conflictos en el mundo, pero también quizá unas que tenemos más cercanas en nuestra región, como son los populismos como una amenaza a la democracia, y también esa atracción que sienten nuestras sociedades, e incluso pues que también vemos en Europa, que son, digamos, democracias y estados de derecho mucho más sólidos. Atracción por los liderazgos autoritarios, embajador. Gracias, Clara.
Yo dividiría los populismos europeos de los populismos sudamericanos, por ponerlo así. Los populismos europeos somos bien de cerrar fronteras, de tener algunas concepciones extremas sobre la migración, tal vez algún ingrediente racista, pero en general mantienen sus economías de un modo relativamente ordenado. Los populismos que yo conozco, con los cuales he tenido que convivir, son populismos que tienen dos grados de corrupción. Primero, la corrupción administrativa, que es el manejo confuso de los recursos, que tiende a desviar recursos de los sectores que contribuyen, de los sectores privados, a canales que después no se pueden encontrar con claridad, y la corrupción administrativa, la corrupción política, que es aquella que tiende a permanecer permanente en el poder, estirando y presionando las constituciones. Fíjese usted, Clara, con qué sabiduría la OEA en 1969, en el Acta de Santiago, en su artículo 3, alertaba a los países latinoamericanos sobre el riesgo de querer eternizarse en el poder, y que cuando un gobierno daba señales que quería permanecer en el poder, afectaba de un modo tal a los actores sociales, que estos empezaban, por temor, a inclinarse a favor de que esa permanencia en el poder se manifieste. El último ejemplo de esto lo hemos tenido en el episodio de un país muy querido por todos nosotros, que es Bolivia, donde Evo Morales, con todo respeto a su persona y a su forma de ver las cosas, quiso quedarse en el poder, afectó su constitución, presionó la justicia y finalmente dio lugar a un enorme desorden que lo obligó a salir del país. Es decir, estos son los riesgos de los populismos locales. Ahora bien, yo no creo que estos populismos puedan seducir a mucha gente y que pongan en jaque al orden liberal internacional. El orden liberal internacional se fue puesto en jaque básicamente por la crisis del 2008, tal vez por los atentados a las Torres Gemelas y tal vez por el aislacionismo de Donald Trump, que completó esta tendencia que está tan bien estudiada en los propios Estados Unidos. Por eso es que Biden, a mi juicio, y retomo algo que hemos hablado antes, es una esperanza de que Estados Unidos se ponga al frente de este orden liberal, que Europa Occidental, que ha sido la génesis del orden liberal, que el Reino Unido, que Francia, que Italia, que España lo lleven adelante y que pueda seguir siendo un escenario de seducción internacional. Y ese escenario de seducción tiene una prueba. Del 70 millones de refugiados que hay en el mundo hoy en día, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la mayoría prefiere ser relocalizado en Europa Occidental o en los países con instituciones occidentales. Ninguno toma el bote de goma y se va para el otro lado. Todos enfocan para Europa y llegan a las costas de Italia y a las costas de España. Y eso demuestra que el orden liberal internacional es aquel que mejor refleja la naturaleza humana. Y con esto yo les diría que cierro, porque no podría hablar de una semana de este tema, pero no debo ser el Yo voy a asistir a su clase, embajador. Quiero preguntarle a Jorge cómo ha visto este año de tensiones, conflictos en diferentes lugares del mundo, atracción con los liderazgos autoritarios, populismos para todos los gustos, pero también movilizaciones sociales en muchos lugares del mundo, Jorge. ¿Qué te ha llamado la atención de todos estos aspectos? Retomo lo que dijo el embajador Petrella. Hoy mismo estamos viviendo una crisis en Canarias, en las Islas Canarias. No puedo decir qué cifra, pero estamos hablando de miles de personas que han llegado del norte de África y que en algún caso, por un acuerdo con Senegal, serán repatriadas, y una discusión interna dentro del mismo gobierno de España. Esto Javier lo puede corroborar, es decir,
un sector del gobierno que dice, bueno, que vayan a la península, y el otro sector que dice, no, que vuelvan a su país. Bueno, pero al margen de eso, a mí me queda de este año el discurso de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, del 23 de marzo, es decir, apenas comenzaba la pandemia. Dijo, paren las guerras, es decir, una tregua, tenemos que llegar a una tregua global. Bueno, siguieron las guerras en Siria, siguieron en Libia, siguieron en Afganistán, es innumerable la cantidad de conflictos armados, hasta llegar a un enfrentamiento más o menos al estilo cavernícola de piedras entre India y China, nada menos, en el Himalaya. Y luego continuamos con otros conflictos y llegamos al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj, que es la República de Artsaj para los armenios. Es decir, insisto en algo, no hemos aprendido nada. Y evidentemente los conflictos continúan, no solo entre países, sino dentro de los países. Y dentro de los países, hablabas de protestas, bueno, en tu propio país las ha habido. Si vamos de arriba para abajo, mejor dicho, de sur a norte, las hemos tenido en Chile, que precipitaron un plebiscito para reformar la Constitución, las hemos tenido en Bolivia después de las elecciones en las cuales Evo Morales perdió y tuvo, mejor dicho, no ganó, por decirlo de algún modo, pero que bueno, que estaban ya deslegitimadas porque la misma ciudadanía le había dicho que no a un mandato indefinido, a un cuarto mandato en este caso. Seguimos con también protestas en Ecuador. Hay un factor común en estas protestas porque también las tuvimos en Irán, también las tuvimos en Irak. Bueno, sobre todo, yo a veces hablo de la fatiga democrática, que me parece que se está dando en muchos lados. Es decir, la democracia no llega a satisfacer, las demandas de la población. Esa desigualdad de la cual hablaba Javier, que cada vez se extiende más, el 1% contra el 99%, seguimos hablando más o menos de los indignados o de Occupy Wall Street, es decir, aquello que apareció en 2011 y que no fue reparado. Y también creo, Clara, que podemos hablar de la uberización de la política. Es decir, hoy tienen más predicamentos movimientos sociales que partidos políticos tradicionales. Por eso, los movimientos sociales apuntalan a autócratas. Es decir, estamos hablando de gente que sale a las calles por una demanda en particular, los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, el trumpismo en Estados Unidos, y así sucesivamente. ¿Quiénes apoyan a Erdogan en Turquía? ¿Por qué Putin se hace un proyecto de ley para reelegirse a sí mismo frente a un hecho tan atroz como el envenenamiento del opositor, de Navalny, que tuvo que ser atendido fuera de Rusia, y los envenenamientos en Rusia no son nuevos? En fin, creo que hay estos conflictos que pedía Guterres que se frenaran entre países, cosa que no ocurrió, también ocurre dentro de los países, y allí es donde está el gran dilema de cara al año 2021. Ahorita vamos a pasar con los desafíos del año 2021. Quiero ir a Madrid con Javier para preguntarle, porque él sigue mucho zonas y regiones del mundo que han tenido y siguen en conflicto. Javier, ¿cómo has visto este año? Pues lo he visto con mucha preocupación porque, bueno, el mundo está en una situación bastante convulsa, donde los intereses de las grandes potencias no estaban dentro de lo que veníamos conociendo como un orden internacional que más o menos estaba preestablecido, sino que ahora mismo tenemos China, que está plantando cara a los Estados Unidos, y no ya solo a nivel económico, financiero, también tecnológico, espacial, y está desarrollando una capacidad armamentística muy importante, con unas inversiones en el Ministerio de Defensa multimillonarias, ¿no? Si a eso unimos que también Rusia ha tenido un desarrollo
de la industria militar bastante notable, y lo ha demostrado en un campo de operaciones como ha sido Siria. Nunca antes habíamos visto, solo cuando lo hacían los americanos, desde un buque en el Mar Negro lanzar un misil y hacer impacto en una localidad de Siria que a los rusos les interesaba batir. Y ese tipo de tecnología antes solo estaba en manos de los norteamericanos, con lo cual, si tú me pides este año, pues, lo que más me preocupa es que las relaciones entre las grandes potencias tienen un nivel de agresividad muy alto, y bueno, que además se está viendo en los ciberataques, se está viendo en Internet cómo eso está ocurriendo, y hay que tener mucha precaución. Y luego he visto cómo potencias medias, porque, por ejemplo, antes lo decía Jorge Elías, Turquía está en una deriva absolutamente inaceptable, incluso dentro de lo que es la propia OTAN. Turquía comprando misiles antiaéreos rusos S-400 y suponiendo un desafío a los propios países aliados de la organización, como por ejemplo Grecia, como por ejemplo Francia, porque tiene una ambición desmedida en Libia, en Siria, en Yemen. Ahora en Nagorno-Karabaj quiere explotar las reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo. Y lo más preocupante es que lo hacen sin que absolutamente nadie pueda ejercer un papel de control o un papel, bueno, lo que se llamaba el gendarme mundial que se le atribuía a los Estados Unidos, y todo porque el señor Trump, bueno, antes yo lo decía, cuidado, porque los intereses ahora mismo de los Estados Unidos, incluso también de Rusia, están más en el Ártico que en Oriente Medio, porque lo que es el fracking en Estados Unidos ha sido capaz de autoabastecer de petróleo a la gran potencia, incluso exportar, con lo cual sus intereses en Arabia Saudí o en el Golfo pues han disminuido. Lo que ocurre es que cuando tú aflojas por un lado, hay alguien que te va a ocupar la silla. Y es lo que ha ocurrido con Estados Unidos en esa zona de Oriente Medio, que, bueno, hemos asistido a cuestiones casi de película de ciencia ficción, como soldados norteamericanos abandonaban una base en territorio sirio en el norte y a las 48 horas era ocupada por soldados rusos. O sea, algo absolutamente increíble. Antes os comentaba, ¿será verdad que las ametralladoras que han asesinado al padre del programa nuclear iraní se activaron solas, dispararon solas? Es lo último que estamos asistiendo en las últimas horas, pero eso me permite ir a lo que es el giro geoestratégico en Oriente Medio, muy, muy importante, con los acuerdos entre países árabes, Emiratos, Bahrein, y seguro que Arabia Saudí va a venir detrás, y además de Marruecos, etcétera, de reconocer a Israel y darle un cambio a una región fundamental, enfrentando la amenaza de Irán y de los ayatolás, ¿no? Entonces, si vemos un poco cómo se nos presenta el mundo y los desafíos, yo creo que sobre todo es el tema económico y del empleo y la reactivación económica. Y como han dicho mis compañeros, bueno, pues mientras haya intereses en que haya conflictos armados, bueno, pues ¿cuántos muertos ha habido en Colombia este año? Creo que son unas cifras que están bastante alarmando a lo que es la transición hacia la definitiva de la paz. O, por ejemplo, en África hay todavía muchísimos conflictos abiertos porque interesan los recursos minerales y naturales que ahí hay. Que en eso, bueno, vamos a ver qué depara, y sí que es quizá la gran esperanza, la administración demócrata de Joe Biden recupera la multilateralidad, el multicomercio, es decir, evita el proteccionismo, evita ese egoísmo, esa soberbia que tenía Donald Trump, y vuelve a unas relaciones internacionales donde el diálogo y la diplomacia tengan mayor cabida. Ahí el embajador nos podía comentar más, y podamos resolver los problemas en una mesa de negociación y no a base de tuits y de decisiones que empobrecen a miles, por ejemplo, de agricultores en Andalucía, en España, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Y quiero ir con Robin para cerrar este bloque, para que nos comente sus impresiones sobre las diferentes tensiones, populismos, atracción de las sociedades con líderes populistas y autoritarios. ¿Cómo ves este aspecto? Bueno, muy elocuentes los análisis de los compañeros del panel. Simplemente diría que la pérdida de Trump desautoriza hasta cierto punto, por cierto, en Occidente, el neonacionalismo autoritario. Seguirán en el poder los autócratas como Putin y Erdogan por su afán de asesinar o encarcelar a sus adversarios y porque controlan los medios de comunicación de manera no factible para un presidente norteamericano. Pero yo quería mencionar en este contexto el papel del Internet. Durante la pandemia, el Internet ha rescatado y salvado la salud mental de muchos y la comunicación interpersonal y gran parte de la economía. Quizás ha sido el mejor momento de la existencia del Internet. Pero todos sabemos que tiene aspectos no tan positivos. Puede desestabilizar las relaciones humanas, tanto a nivel individual como comunitario o nacional. Y por eso vemos el auge de los autoritarios y la diseminación de las noticias falsas que los autoritarios saben explotar muy bien. Y yo creo que el abuso del Internet es una amenaza a las democracias, como vimos con las intervenciones rusas en las elecciones y referéndums de otros países. Y durante los últimos 4 años, hasta la presidencia de los Estados Unidos ha sido una fuente de noticias falsas. La sociedad norteamericana ahora empieza a despertarse ante el riesgo, no solo de las noticias falsas, sino también, como se ve en el documental The Social Network, el riesgo de las redes sociales y el control que ejercen sobre el cerebro humano sin asumir la responsabilidad que eso representa. Difícilmente se puede legislar para controlar estos fenómenos, pero sin ajustes y alguna conversación a nivel nacional, su influencia acabará socavando la capacidad del Estado y el equilibrio psicológico de los usuarios. Por eso me parece que una iniciativa sumamente deseable sería establecer el análisis crítico como materia obligatoria en cada sistema escolar del mundo. Si enseñamos a los escolares a identificar la manipulación llevada a cabo por gente nada piadosa, tal gente tendría terreno menos fértil para sembrar las mentiras de las que depende. Muchas gracias, Robin. Muy pertinentes tus observaciones y que comparto completamente. Quiero pasar contigo a nuestro último bloque para hablar de esos desafíos del próximo año, de 2021. Bueno, el coronavirus nos ha dado una oportunidad. La próxima gran cumbre climática iba a celebrarse durante la presidencia de Trump, quien habría garantizado su fracaso. Gracias al microscópico virus, Trump fue derrotado y la cumbre se ha aplazado hasta la presidencia de Biden, quien parece comprender la urgencia de la tarea. Entonces, tengo cierto optimismo hacia el progreso sobre el acuerdo climático para el año que viene. La concientización pública y la enseñanza en los colegios y mediante los medios de comunicación serán claves para más progresos en las áreas que hemos conversado hoy, como la cuestión del cambio climático. Y para mí una prioridad tiene que ser exponer la cadena que une al consumidor en un supermercado de un país rico con el obrero en un país pobre empleado para talar los árboles de la selva.
Romper esa cadena es imprescindible. Requiere la concientización de los consumidores y los minoristas y la sustitución de ingredientes insostenibles en la producción de los alimentos y la reubicación del personal empleado en la destrucción de las selvas. Otras prioridades en tema no tan verde serían las elecciones al Senado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que van a tener mucho impacto sobre la capacidad de actuar de la administración Biden. Obviamente las campañas de vacunación global serán un enorme desafío, además de hacer que la vacuna llegue a todas partes del mundo. Y en ese contexto quiero responder a un comentario de uno de los colegas antes, que decía que 2020 no ha sido un año de mucha ayuda mutua internacional. Me parece que en este tema de la vacuna ha habido cierta cooperación admirable internacional. Por ejemplo, la vacuna de Oxford se desarrolló mediante un programa de cooperación con entidades en el Brasil, ¿no? Y hay mucho énfasis aquí en la posibilidad de hacer que una vacuna relativamente barata pueda llegar a todos los países del mundo. Es parte de la misión explícita del laboratorio de Oxford. Y otro tema que mencionar para concluir es que habría que fortalecer la enseñanza, sobre todo en el mundo en vías de desarrollo, para compensar las oportunidades perdidas durante la pandemia. Bueno. Robin, mil gracias por acompañarnos. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros y encuentro muy pertinentes todas tus reflexiones y análisis sobre estos grandes temas, pero también sobre los desafíos que enfrentamos de cara a 2021, pero a un futuro más amplio. Muchas gracias, Robin. De nada, he tenido muchos celos de los participantes en los países de calor, porque aquí estamos temblando del frío, no tengo, pero aparte de eso ha sido un gran placer. Muchas gracias, Robin. Quiero ir a Madrid con Javier para que nos hable de esos desafíos de 2021. Recuperar nuestras vidas, yo creo que es el mayor desafío, recuperar la relación con nuestros semejantes. No sé, nosotros somos mediterráneos y yo cuando veo a mi hijo me gustaría abrazarlo, o cuando veo a mi madre que tiene 92 años y tengo que verla a 15 metros de distancia para evitar cualquier riesgo, ¿no? O bueno, vas a hacer algún negocio y conoces a alguien y no le puedes ni dar la mano, o ves a un amigo que hace tiempo que no te reúnes con él y te da mucha alegría y los abrazos que nos hemos dado siempre nosotros, ¿no? Bueno, eso no sé si vamos a tener que aprender a vivir a la japonesa, inclinando la cabeza pero sin tocarnos, yo creo que no, pero yo creo que el mayor desafío es recuperar la autoestima, la autoconfianza, y no ya solo en nosotros mismos, sino también en nuestros vecinos, en nuestro entorno social, en nuestro entorno laboral, el evitar que haya tantísima gente que pueda quedarse en el camino. Hoy teníamos un dato en la prensa española y es que los autónomos habían perdido estos meses 60.000 millones de euros y 300.000 empresas de autónomos habían tenido que cerrar. Eso es muchísima gente que se ha ido al paro y que no va a tener más opciones, con lo cual yo insisto en que el gran desafío es evitar que esa gente caiga en la desesperación, que pueda volver a tener un trabajo digno, que puedan tener unos horizontes, que sus hijos puedan ir a la universidad o puedan ir al colegio que quieran elegir, no el que le quieran imponer desde el gobierno. Y bueno, dentro de lo que son las relaciones internacionales, que la gente vuelva a viajar, o sea, que no tengamos ningún tipo de problema y Clara, podamos organizar ese foro, ese seminario en Cartagena de Indias como teníamos pensado, y que podamos ir desde España
allí a Colombia, o que puedas tú volver a España sin que te contagies, sin que te pongas tan malita como te has puesto, ¿no? O sea, más allá de lo que es la gran política internacional, yo me gusta rasear el esférico al césped, al pasto que decís en Argentina, y fijarme en lo que es la gente, lo que es el día a día, lo que es vivir, lo que es salir, lo que es trabajar, lo que es disfrutar, el poder ir al fútbol y poder desahogarnos y poder apoyar a nuestro equipo y a nuestras selecciones. En ese sentido, el gran desafío yo creo que va a ser que podamos recuperar cierta forma de vida, aunque entiendo que nos va a costar bastante tiempo. Y en el ámbito internacional, pues darnos cuenta de que las cosas cuestan lo que cuestan. Esa vida superficial que muchas veces estamos viviendo debe anclarse más en principios y valores, y evitar que un demagogo, un populista, que la caída de Trump sirva para que otros populistas también no lleguen al poder, porque muchas veces es muy fácil prometer cosas que sabes que no vas a cumplir, pero encandilas a una gente que está necesitada, consigues los votos que te da la herramienta democrática, y lo que haces es dañar a la democracia e intentar destruirla, con lo cual ese yo creo que va a ser uno de los desafíos: plantar cara a las noticias falsas, a los demagogos y populistas, y recuperar nuestras vidas fortaleciendo los sistemas democráticos en cada uno de nuestros países. Javier, muchas gracias. Y fíjate, tratando de ver el lado bueno, como hizo Robin, pues que ahora que hemos tenido que suspender durante todo el año nuestro evento de Cartagena, pues ya vas a tener más invitados. Tienes que invitar a todos tus invitados de panel y te va a dar más tiempo de aquí a que haya una vacuna para que podamos encontrar un sponsor que nos financie todos los desplazamientos de nuestros invitados en Europa y en América Latina, Cartagena de Indias. Por supuesto que me encantaría tenerlos a todos aquí. Por supuesto, y a mí también. Respecto a eso último que dices, pues fíjate que veía yo, escuchaba a un investigador del Instituto Getúlio Vargas de Brasil, porque acaban de tener elecciones municipales. El alcalde de Sao Paulo, creo, ha ganado y es de los moderados, digamos, y lo que decía, lo que apuntaba este analista, es que en Brasil empieza a recuperarse el valor por las formas democráticas. Cierto. Los grandes perdedores han sido el PT y el partido de Bolsonaro, que apenas sacó, creo que un alcalde. Entonces, en medio de lo desesperanzador que a veces luce el panorama, creo que hay experiencias tan brutales con ciertos gobiernos que probablemente la misma ciudadanía se da cuenta de que por ahí no es el camino. Y sí hay lo que decía Jorge hace un rato, una fatiga democrática, muchas veces porque la gente no encuentra la posibilidad de mejorar sus condiciones y de un ascenso social y de unas mejores condiciones a todos los niveles. La crítica, la protesta siempre será legítima, pero a veces no deberíamos dejarnos llevar de esa rabia y de ese cansancio para apostarlo todo a un liderazgo que pues va a ser muy inviable para el país, sobre todo para las instituciones, como ha sido el caso de Brasil. Entonces, por ese lado quiero también ser un poquito optimista. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en nuestro programa de hoy, y quiero ir a Buenos Aires a preguntarle a Jorge cuáles son esos desafíos que ve de cara a 2021. Bueno, de hecho, Bolsonaro pierde en Río de Janeiro, que es la cuna del bolsonarismo, y como bien decís, el alcalde de Sao Paulo, en segunda vuelta, estos fueron segunda vueltas de elecciones, bueno, revalida su mandato, digamos. Hablábamos de fatiga democrática y coincido con todos los compañeros del panel. También hay fatiga pandémica, es decir, esto de recuperar nuestra vida, evidentemente, o nuestra rutina. Éramos privilegiados y no nos dábamos cuenta. Bueno, esto de recuperar la rutina y la vida normal es la principal premisa. Ahora bien, yo me planteo, y esto es un juicio personal, se invirtió mucho en vacuna y poco en tratamiento, o quizá estoy equivocado, pero bueno, el SIDA apareció en su momento, no hay vacuna contra el SIDA, pero sí hay un tratamiento, y en estos casos no se ponen, o en este caso no se ponen de acuerdo, a ver qué tratamiento.
decía hace poco la presidenta de lo que son las UCI de Argentina, es decir, terapia intensiva, bueno, y cómo se administra esto, y con corticoides. Bueno, después de la charla, yo no soy médico, no conocía el tema, busco a ver cuáles son las consecuencias de corticoides, y 20 días de internación promedio en UCI o terapia intensiva, como lo llamamos aquí, las consecuencias son realmente impactantes, es decir, consecuencias negativas. Y yo digo, bueno, no sé, Trump que aparece curado a los 2 días, Bolsonaro que aparece curado a los 2 días, esa inmunidad de los líderes, esa falta de respeto, porque es haz lo que digo y no lo que hago. Es decir, ellos van por el mundo como si nada y son líderes que deberían dar el ejemplo, y me parece que eso se ha perdido. Mira, aprovechando que está Robin, hay un historiador británico que es Tony Judd, que escribió un ensayo que se llama Edge People, en el cual él comienza con una frase lapidaria: identidad es una palabra peligrosa. Y a mí me parece que en estos tiempos también se está viviendo un nacionalismo extremo, en muchos casos, que nos pone como a Tony Judd en su momento. Él decía, yo nací en Inglaterra, tengo todas las costumbres británicas habidas y por haber, pero no me siento parte, es decir, no me siento parte de este pueblo, por eso escribo en tercera persona. Y a mí me parece que la fatiga democrática más la fatiga pandémica, en algunos casos nos hace tomar distancia de nosotros mismos, como pueblo, como colectivo, digamos, y nos hace escribir en tercera persona y vivir en tercera persona, quizá en defensa propia, o quizá como una forma de no sentirnos afectados, bueno, por lo que nos rodea, por el desencanto también, el desencanto que es el que desencadena justamente la fatiga democrática, hoy agravada por la fatiga pandémica. Yo creo que esto es lo personal, esto es lo individual, lo que nos puede pasar inclusive como colectivo. Después, bueno, si hablamos de relaciones internacionales, evidentemente restablecer el orden multilateral es prioridad, vasos comunicantes y diálogo, y basta de dedo levantado o tweet para señalar tal o cual cosa. Creo que, como dicen en España, por ahí van los tiros. Muchas gracias, Jorge. Pues como siempre, un placer verte y saludarte. Ya te echaba mucho de menos, así que me alegra que no vamos a terminar el año sin vernos, al menos de esta manera. Te mando un abrazo, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, y un abrazo a todos los panelistas. Muchas gracias, Jorge. Y quiero terminar nuestro programa con el embajador Fernando Petrella, que nos hable desde su mirada cuáles son esos grandes desafíos para 2021, embajador. Gracias, Clara. Yo seré muy breve. Primero voy a decir que he tomado nota de todo lo que se ha dicho en el panel. Lo pienso utilizar en mis charlas, tratando de respetar la propiedad intelectual, si es que en ese momento la recuerdo y la tengo presente. Así que muchas gracias a todos, y a ti, Clara, también por tus comentarios. Mira, yo creo que el gran desafío, se ha dicho acá, es básicamente que la vacuna tenga efecto, que pueda llegar a todo el mundo. El segundo gran desafío de hace ya bastante tiempo es el empleo, darle a la gente empleo. La gente no tiene dignidad con un subsidio, la gente educada necesita empleo, conseguir empleo para todas estas personas que se han quedado sin trabajo producto de la pandemia y producto de los desequilibrios que hay en los países debería ser una preocupación central. En la próxima conferencia sobre medio ambiente, que los países en vías de desarrollo y los desarrollados encuentren también un equilibrio en las responsabilidades de unos y otros, para no sentir que las responsabilidades ambientales puedan afectar el desarrollo, y de ahí adquirir el convencimiento que existe una economía del conocimiento, que existen
una forma de desarrollarse que no necesariamente está basada necesariamente y permanentemente en las chimeneas y en la contaminación que ello implica. Y en cuanto al tema seguridad, yo creo que lo hemos dicho acá, el tema de los refugiados es central. Y finalmente algo que se ha dicho también, la vuelta a estudiar los valores éticos, a estudiar un poco de humanidades, porque la única forma de defendernos del lado oscuro de la economía digital, como ha dicho Robin, como ha dicho Guterres en las Naciones Unidas, es que las personas tengan sólidos valores éticos y sólidos valores morales, y eso se aprende estudiando humanidades. Así que yo te agradezco de nuevo, Clara, por la oportunidad, y agradezco a los señores panelistas porque me he enriquecido escuchándolos. Muchas gracias. Embajador Petrella, pues el honor ha sido mío de tenerlo en diferentes ocasiones en nuestros programas. Es usted una mente lúcida, brillante, me gusta mucho escucharlo y aprender con usted. Le agradezco su deferencia y amabilidad por acompañarnos en diferentes programas que hemos realizado estos meses. Y bueno, ya nos encontraremos en otros espacios. Le agradezco mucho su tiempo y su dedicación a estos temas que nos ocupan y nos preocupan. A todos nuestros invitados, a Robin, a Jorge, a Javier en Madrid, al embajador Petrella, por supuesto, pues gracias por acompañarnos, por aportar sus reflexiones, sus miradas, sus análisis sobre estos grandes temas del año 2020 y sobre los desafíos del año 2021. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en nuestro último programa del año. Esto ha sido todo por hoy.